que estén embarazadas o familiares, como a lo mejor puede ser su caso, de que tenga a su hija o algún familiar que esté en estado. Estén muy pendientes, hoy tenemos consulta de ginecología y por esa razón me gustaría dar la bienvenida al doctor Miguel Ángel López. Disculpe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Encantado de estar en tu programa. Un placer tenerte por aquí y darnos esas pautas, ¿no? Porque es muy importante de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí. Hoy el tema en el que nos vamos a centrar es el diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal son todas aquellas técnicas que nos van a ayudar a saber cuál es la salud del bebé que viene en camino. Es decir, todos aquellos procedimientos y técnicas que nos asegurarán o nos darán un margen de seguridad importante para que los papás o los futuros papás tengan la tranquilidad de que su hijo tiene razonablemente una salud adecuada para enfrentarse al nacimiento. Bueno, esto es muy importante, como bien dice el doctor Miguel Ángel López, ahora sí que lo digo bien, él viene desde el grupo HM-IMI Toledo y está con nosotros para darnos esas pautas, aclarar las posibles dudas, las que pueden tener ustedes y que pueden solucionarla como, muy sencillo, llamándonos al 925 28 87 91, un teléfono al que pueden llamar y entrar en directo con nosotros y preguntar lo que deseen al doctor Miguel Ángel López. Hablábamos un poco del diagnóstico prenatal, pero ¿cómo se realiza ese diagnóstico prenatal? Bueno, normalmente durante el embarazo pautamos una serie de pruebas, fundamentalmente basadas en la ecografía, en las que observamos cuál es la pauta de crecimiento y desarrollo del feto. Es decir, habitualmente en cada control ecográfico vamos a observar una serie de datos que nos van a asegurar o nos van a poner en cuidado de aquellas cosas que pueden estar dando algún problema al feto. Fundamentalmente hacemos 3 o 4 controles ecográficos durante el embarazo que son básicos, uno de ellos a las 12 semanas, donde establecemos lo que se llama el screening para intentar ver si el feto tiene riesgo de padecer algún tipo de anomalía cromosómica, que es lo que actualmente quizá más preocupa a los padres de las criaturas, ¿no? de los chicos. Y con este diagnóstico prenatal se puede descubrir, ¿no, Miguel Ángel, y diagnosticar, ¿no? Sí. La posible patología. Fundamentalmente diagnosticamos un gran porcentaje de patologías y lo que más importa respecto a esas patologías es saber cuál es el pronóstico, es decir, cuáles van a ser las posibilidades de curación o de supervivencia de ese feto que actualmente ya valoramos como paciente. Es decir, aunque no haya nacido, ya tenemos técnicas lo suficientemente sofisticadas como para poder tratar y ver cuál es su evolución después del nacimiento. ¿Qué tipo de técnicas podríamos encontrar? Bueno, pues fundamentalmente las podemos dividir en la observación del feto, normalmente, como he comentado antes, a las 12 semanas, a la 15-16 semanas donde estudiamos la anatomía de una forma precoz y diagnosticamos ya gran cantidad de patologías. A las 20 semanas hacemos lo que denomina la gente la eco 20, es decir, la eco morfológica, donde hacemos un barrido de todos los órganos del feto intentando ver si ese feto está sano o no. Y en el tercer trimestre, en torno a la 28 a la 34 semanas, valoramos las alteraciones del crecimiento del feto que indirectamente pueden ser reflejo de algún tipo de patología orgánica del mismo. Después pasamos ya, dejadas las técnicas de observación ecográfica, a las técnicas de screening, que serían las técnicas de intentar buscar qué factores de riesgo tiene ese feto de tener una alteración cromosómica de los cromosomas, y posteriormente las técnicas invasivas, en las cuales, si estas técnicas de riesgo nos manifiestan que el riesgo es elevado, coger muestras del entorno fetal y del propio feto para ver si realmente tiene algún tipo de alteración en los cromosomas que le condicionen su vida autónoma después del nacimiento o su vida dentro de la normalidad después del nacimiento, lógicamente. La ciencia cada vez no es más protagonista, incluso la tecnología, ¿no, Miguel Ángel? De eso vamos a ir hablando, pero saben que la ginecología y en este ámbito que nos estamos sumergiendo es muy amplio y usted quiere quedarse embarazada, tiene problemas de fertilidad, también puede llamarnos a nuestro programa 925 28 87 91 para preguntarnos qué podría hacer y sobre todo consultar al doctor, ¿no? ¿Cuál sería el mejor consejo que debería realizar? Miguel Ángel, hablábamos un poco del diagnóstico prenatal, pero hablábamos también de que la tecnología es muy protagonista.
Las ecografías, ¿a partir de qué momento se empiezan a realizar y cómo ha influenciado la tecnología? Actualmente, con los aparatos de alta resolución, de alta tecnología que tenemos a nuestra disposición, porque muchas veces los avances médicos van unidos paralelamente a los avances tecnológicos, podemos ya hacer diagnósticos muy precoces. Es decir, lo primero y fundamental es la viabilidad fetal. Se recomienda habitualmente hacer un control ecográfico entre la 7ª y 8ª semana para tener las garantías de que la gestación es viable, que es evolutiva, que el feto está vivo o el embrión está vivo, y después de esto saber que está implantado en el sitio adecuado. Posteriormente haremos más controles. Actualmente se ha desarrollado una tecnología fundamental que hace que los padres emocionalmente se vinculen más al embarazo, que es la tecnología 4D o 3D, donde vemos ya prácticamente de una forma real cuál va a ser nuestro hijo o cómo va a ser nuestro hijo después del nacimiento, lo cual también hace que los padres se vinculen aún más a la gestación, porque ven claramente la imagen de cómo va a ser de forma muy aproximada a su hijo después del nacimiento. Claro, eso tiene que ser fabuloso, ¿no? Sí. Para esos padres. Hablábamos un poco del diagnóstico prenatal y precisamente de cómo detecta, ¿no?, las posibles patologías. Cuando una mujer se queda embarazada a una edad ya más avanzada, ¿tiene más posibilidades de que haya algún tipo de problema? Sí, normalmente la edad es un factor que condiciona mucho el pronóstico a nivel de las alteraciones fundamentalmente cromosómicas, es decir, las enfermedades de los cromosomas, lo que todos conocemos como por ejemplo el síndrome de Down, que es la anomalía o mongolismo, que es la anomalía cromosómica más frecuente. En ese caso, pues lógicamente la edad, como la mujer tiene los óvulos que va a tener o que va a ir produciendo ovulación durante toda su vida reproductiva desde su nacimiento, pues tienen su edad, y esto lógicamente condiciona en mucha medida las alteraciones que pueden producirse en esos óvulos y por tanto las alteraciones de ese óvulo fecundado que luego dará el futuro bebé y que puede tener lógicamente anomalías a muchos niveles. Para eso tenemos el diagnóstico precoz, para tomar las medidas adecuadas y sobre todo para que los padres tomen las decisiones con la máxima información respecto a la viabilidad o no viabilidad de su embarazo. Miguel Ángel, cuando hablamos también del embarazo, de este diagnóstico prenatal, en el caso de descubrir algún tipo de anomalía, ¿se podría intervenir al feto? Sí, hay anomalías, sobre todo del ámbito morfológico, en las cuales ya se están realizando técnicas incluso intraútero que modifican la salud fetal postnatal. Por ejemplo, los casos de obstrucciones a nivel del aparato urinario, es decir, a nivel en determinadas hernias en determinadas zonas, como pueden ser las hernias diafragmáticas, los drenajes, que son colocación de determinados tubitos para que líquidos que no están localizados donde deben de estar puedan en un momento determinado evacuarse, anomalías a nivel de lo que es el tubo neural. De ahí ya hablaremos después, si quieres, del ácido fólico como elemento, como fármaco esencial para prevenir estas anomalías, y que pueden tratarse intraútero mejorando el pronóstico y lógicamente la morbilidad, que sería cuál es la calidad de vida del crío cuando nazca. Eso desde luego, vamos a hablar un poquito de cómo se puede prevenir, sí. Pero también hablábamos un poco de la intervención al feto, pero ¿a partir de qué momento se podría intervenir? ¿A partir de qué momento de la gestación? Pues depende de las patologías. Normalmente, te pongo un ejemplo, el ejemplo de lo que se llama en las gestaciones gemelares la transfusión feto-fetal, que es que uno de los dos fetos es receptor y se lleva prácticamente toda la irrigación, alimentación y oxigenación del feto que está dando o aportando, que es más pequeño, pues cuanto más precoz sea y más en torno a las 20 semanas de gestación, mejor será el pronóstico de esa gestación gemelar para que los fetos tengan un desarrollo saludable. Según patologías y el momento en el que se produzcan, pues evidentemente cuanto antes se ataje, mejor será el pronóstico fetal. Porque en el momento de que el feto se encuentra ya en el vientre materno, ¿qué posibilidades hay? ¿A partir de qué momento se empieza ya a cambiar o empiezan a descubrirse ya, a distinguir más las diferentes partes morfológicas del bebé? Pues normalmente en cada etapa de la gestación se ponen en marcha distintos órganos que maduran o hacen su función.
Entonces, pues lógicamente cuando hablamos de momentos actuales en los cuales la viabilidad del feto la estamos planteando por encima de las 25-26 semanas por las unidades de neonatos que tenemos en la actualidad, pues evidentemente desde ese momento merece la pena actuar para ir a por esos chicos, porque lógicamente la capacidad que van a tener de desarrollo adecuado y sano va a mejorar en una relación directa cuanto antes se ataque el problema o se ataje el problema, ¿no? Doctor, en muchos casos las patologías tienen influencia congénita, ¿no? ¿A los padres también se les somete a algún tipo de test? Sí, bueno, hay enfermedades que son enfermedades hereditarias y que son normalmente, tienen una presentación familiar y que haciendo una consulta previa preconcepcional, es decir, antes de quedarnos embarazados, pues podremos poner los medios adecuados para evitar que el feto que tengamos en el embarazo, el crío o el bebé, tengan esa alteración. Es decir, actualmente disponemos, sobre todo en el ámbito de las técnicas de reproducción asistida y de la genética, técnicas como son el diagnóstico genético preimplantatorio, es decir, poder coger una muestra de un embrión, una zona de las células del embrión y ver si están afectos de esta enfermedad hereditaria que afecta a la familia e implantar solo aquellos embriones que no padezcan dicha alteración. Y cuando hablamos del diagnóstico prenatal, ¿son los padres quienes lo demandan o es una oferta, ¿no?, que hace el propio doctor? No, normalmente esto ya es un poco algo que la propia sociedad va demandando en función de la propia información de que disponemos. Es decir, la gente ya conoce las técnicas que existen precisamente gracias a la divulgación. Vuestros programas de otra índole, los propios medios de comunicación en general, pues ponen a disposición de los padres cantidad de técnicas o de situaciones que les hacen acudir al especialista. Normalmente ya de forma sistemática, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, se pone de forma protocolizada, de forma ya sistematizada, a disposición de los pacientes técnicas como son el screening o el cribado del primer trimestre del embarazo, que se hace en torno a las 12 semanas, y donde estadísticamente vemos el porcentaje o las posibilidades que tienen estos padres de tener un hijo afecto de síndrome de Down o de síndrome de Edwards, que es la presencia de 3 cromosomas en el par 16 del feto, de lo que es el cariotipo fetal, es decir, todos los cromosomas que realmente luego nos hacen que seamos como somos, para que nos entendamos. Entonces, pues lógicamente eso ya está así protocolizado. Actualmente tenemos algo a nuestra disposición que aún no cubre el sistema público, pero que a la larga pienso que será una prestación que deberá de realizar, que es el análisis de las células del feto en la sangre de la madre ya. ¿Cómo sería eso? Bueno, pues esto es simplemente un análisis de sangre, una extracción de sangre del brazo de la madre, en un periodo aproximado de 15 días, nos va a diagnosticar con una posibilidad, un porcentaje del 99,9% de probabilidades, la existencia de las anomalías cromosómicas más frecuentes, las que aparecen en 90 casos de cada 100, que son fundamentalmente el síndrome de Down, el síndrome de Edwards, que ya os he hablado hace un momento de ellos, y luego las anomalías como son el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter y otra trisomía más, que es las del par 13, que es el síndrome de Patot. Y todas estas, de cada 100 casos, 90 son las que vamos a ver, y ya las podemos diagnosticar sin que el embarazo corra riesgo por hacer una técnica invasiva. Entonces, lógicamente, esto avanza. Hombre, avanza y es un respiro, ¿no?, para muchas familias. Y a nivel del factor congénito, ¿no?, de hereditario, en el caso, por ejemplo, de cuando hay más cromosomas o menos, y estas patologías o síndromes de los que nos vienes hablando, ¿quién es el padre o la madre quien propaga Vamos a ver, cuando problema? se trata de un caso, de una presencia, porque en el cariotipo, en los cromosomas del bebé, que es como consecuencia de una anomalía previa, puede ser tanto el padre o la madre. Hay anomalías cromosómicas que se asocian a el sexo femenino, que lo porta y lo transmite, como determinadas alteraciones musculares, determinadas distrofias musculares, y otras alteraciones que son indiferentes o no están ligadas al sexo de los padres. Y muchas de ellas, una gran mayoría, en un porcentaje importante de casos, se deben a mutaciones, es decir, presencia de alteraciones en el cariotipo del feto porque durante el embarazo algún tipo de contaminante, noxa, medicación, enfermedad infecciosa genera esa alteración en los cromosomas del crío y
hace que su desarrollo posterior se vea alterado, ¿no? Miguel Ángel, y mucha gente quizá quiere quedarse embarazada y no puede. ¿Hay algún tipo de fármaco natural que ayude? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, habría que acotar un poco el caso y el tipo de pareja, claro, ¿no? Pero lógicamente incidimos en todos los programas porque creo que es así. Lo fundamental es una dieta saludable, vida con ejercicio físico y luego, aparte de eso, una vez cubiertos esos niveles básicos, pues sí tenemos que aportar una serie de complejos vitamínicos y de sustancias y minerales y oligoelementos que son necesarios para preparar a la pareja y fundamentalmente a la mujer para el momento de la concepción. Son vitaminas y complejos minerales que damos previos al embarazo y fundamentalmente en el primer trimestre, aunque ya se ha visto que también son útiles durante la aplicación durante todo el embarazo. El ácido fólico como medicación para prevenir, vitamina para prevenir los defectos del tubo neural, que son las alteraciones de la columna, es decir, lo que hemos hablado de la espina bífida en alguna ocasión. En medicaciones como el yodo o la vitamina B12 que van a intervenir de forma muy importante en la maduración cerebral y del sistema nervioso del feto y otras medicaciones o otras vitaminas que pueden intervenir en la maduración, por ejemplo, del sentido de la vista, como pueden ser todos los omega, que tienen una gran influencia a ese nivel. No son fármacos o medicina natural, ¿no? Sí. Que no dañan ni a la persona que los toma ni dificultaría, ¿no? Estamos hablando de vitaminas que lógicamente se pueden aportar con la dieta, pero que en el embarazo, como los requerimientos son mucho mayores, pues necesitamos un aporte en comprimidos o en medicación suplementaria de estas vitaminas para que el desarrollo del feto sea el adecuado. Y usted, si quiere quedarse embarazada, está buscando cómo hacerlo, tiene algún familiar que desee quedar en estado, sabe que puede llamarnos a 925 28 87 91 para preguntar en directo al doctor Miguel Ángel López, experto en ginecología, sobre este asunto. Hoy estamos dando las pautas de cómo es el embarazo, de cómo es el diagnóstico prenatal y qué es capaz y cómo la tecnología es protagonista, sin duda. Así que si quieren, saben que los teléfonos están abiertos para todos ustedes. Miguel Ángel, cuando hablamos un poco también del diagnóstico prenatal, ¿existe alguna técnica que resuelva, si va a haber alguna problemática en el momento del parto? Bueno, vamos a ver, en el momento del parto poco hemos de hacer ya si no lo hemos solucionado durante la gestación respecto a lo que es una anomalía morfológica o una alteración que pueda ser solucionable desde el punto de vista médico o quirúrgico. Pero sí es cierto que las técnicas de monitorización, de control del feto durante el nacimiento sí van a ayudar a tener un feto sano. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque nos van a dar las vías o las conductas adecuadas a realizar durante ese momento tan especial y también tan de riesgo en determinadas ocasiones, sobre todo en gestaciones que han tenido algún tipo de problemática, que es el parto. La monitorización, ya sea de la frecuencia cardíaca fetal, el control del adecuado pH o determinadas sustancias en la sangre del feto durante el nacimiento, nos van a decir que el feto está en condiciones adecuadas y saludables para nacer y nos va a dar también la vía adecuada de atención para que el feto no corra ningún riesgo en ese momento tan crucial como es el parto. Claro que es imprescindible. Como estamos hablando, existen diferentes técnicas, ¿no?, que se emplean, ¿no?, para ese diagnóstico. Por ejemplo, hay una que es bastante conocida, a ver si la digo yo bien, que es la ultrasonografía. ¿En qué consiste? La ultrasonografía es el término quizá un poco más técnico de llamarle a la ecografía prenatal, que puede ser estar centrada en el ámbito ginecológico, en el ámbito obstétrico, que es en el ámbito de lo que estamos hablando ahora mismo. Simplemente los ultrasonidos lo que hacen es ayudarnos, una técnica que nos ayuda a visualizar el entorno del embarazo, es decir, el líquido amniótico, la placenta y la propia anatomía del feto en los distintos estadios del embarazo. O sea, que es el nombre técnico de decirlo a una cosa más sencilla que a lo mejor se lee y la gente, lo confunde, ¿no? Sí. Hay que ver los médicos cómo soy, ¿no? ¿Qué Tenemos terminología utilizáis? Sí, es cierto. A veces que la gente mañana pues nos abruma un poco. Sí, es verdad. Doctor, cuando estamos hablando también de esto, en ocasiones hay gente que se permite si continuar o no el embarazo en función de ese tipo de diagnósticos, ¿no? Sí.
Bueno, como sabéis, porque es algo que está muy de Que actualidad. tampoco queremos incidir en ese asunto, pero sí que Sí. es verdad que hay gente que lo utiliza para eso. Pero yo en este ámbito siempre he opinado que los médicos lo que tenemos es la obligación de informar adecuadamente al paciente y a los padres para que tomen las decisiones adecuadas en función de sus creencias, su forma de actuar y lo que ellos piensen en un momento determinado que va a ser su paternidad, ¿no? Entonces, claro. en principio, en España en la actualidad tenemos una ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo, que bueno, pues es una... Claro, pero bueno, que eso ya es función de cada uno de los usuarios, Sí, de aquí no hacemos lógicamente, apología de nada, lógicamente, precisamente, ¿no? eso es. Pero bueno, lo que hablamos es la importancia que tiene el diagnóstico prenatal para saber o poder solucionar algún tipo de problema o al menos concienciarse, ¿no? Hoy en día cada vez los padres, ¿no? Tienen más interés por, como venimos diciendo, de cómo va a ser ese bebé que vamos a tener en tan solo 9 meses, ¿no? Sí, sí, bueno, es fundamental porque eso establece el vínculo entre lo que es la paternidad como tal y la asunción de esa paternidad. Es decir, normalmente lo que ocurre es que hasta hace unos años todo era un secreto, hasta el sexo. Es decir, por eso normalmente a nivel cotidiano pues la gente hasta hacía apuestas respecto, ¿será chico, será chica? Ahora ya todo eso pues se ha desvelado. Es decir, de hecho, muchas parejas tienen que decir previamente a la entrada en la consulta que no quieren saber el sexo porque quieren seguir teniendo ese misterio y esa sorpresa. Actualmente es muy difícil que en un embarazo los padres no tengan ya una idea de cómo va a ser su futuro. Pero siempre puede haber sorpresas, ¿no? Sí, hombre, hay casos. Como todo, depende mucho de la experiencia del profesional que visualice al feto, de los aparatos que se utilicen en la consulta y, lógicamente, eso nos va a dar mayor o menor fiabilidad en los diagnósticos. De hecho, es muy típico la observación de mi hijo era un chico hasta que nació que se convirtió en una chica, ¿no? Porque a veces, lógicamente, todas las pruebas y todas las técnicas tienen una fiabilidad, ¿no? Efectivamente. Siempre se ha dicho, ¿no?, que en función de si el bebé que se espera es una niña o un niño, el embarazo es diferente. ¿Eso por qué? Bueno, popularmente siempre se ha comentado que había alteraciones en la belleza de la madre, si está más guapa va a ser niña, sí, si no va a ser niño. en los apetitos a la hora de comer. Bueno, todo esto quizás son tradiciones, son cosas cotidianas que se hacen un poco alrededor del embarazo, pero que no tienen una base real científica como para que se produzca, para demostrarlo. Sí es cierto que es verdad que da mucho ambiente y mucha alegría a lo que es el embarazo dentro del entorno familiar y la asunción por parte de la familia. Y en el caso de hablar, por ejemplo, de partos gemelares o similares, ¿ese tipo de diagnóstico prenatal se realiza del mismo modo? Bueno, el hecho de que tengamos un embarazo gemelar ya convierte a la gestación en una gestación de un riesgo mayor. Entonces, lógicamente, el parto, que es el procedimiento final, del estadio final en el que acaba la gestación, es diferente. ¿Por qué? Entre otras cosas porque tienen que salir dos y la posición del feto y las alteraciones que se puedan haber dado durante el embarazo van a condicionar en muchas ocasiones la vía del parto. De hecho, hay mayor incidencia de cesáreas y de parto de origen quirúrgico o de etiología quirúrgicos que respecto al embarazo de un solo hijo. Evidentemente. Ya que nos sumergimos en este mundo, ¿no?, de los partos gemelares, siempre se ha dicho que cuando nacen dos, el mayor es el que nace después o viceversa. Cuéntanos un poquito cómo es eso. Bueno, a efectos, depende de a qué efectos estemos hablando, si estamos hablando a efectos legales o a efectos desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista médico, ¿cuál es el primero? Desde el punto de vista médico, si se trata de gemelos como tal, se producen como partición, como división de un embrión ya, vamos, de un ovocito ya fecundado por un espermatozoide y lo que es el tiempo de los es exactamente el mismo. Luego, desde el punto de vista legal, pues evidentemente el primero que nace, ese es el que es mayor, lógicamente. Claro, pero siempre es el misterio, ¿no? Sí. Yo conozco el caso, ¿no?, de los gemelos precisamente, pues dicen, ¿pero quién nació primero, quién después? Y ahí siempre queda un poco...
Hombre, normalmente hablamos del primer gemelo como aquel que se encuentra más cercano a su presentación, lo primero que va a salir cuando nazca, más cercano a la vía del parto. Entonces, ese sería el primer gemelo, y el segundo el que tiene una localización más posterior, ¿no? Y lógicamente luego la eventualidad de lo que pueda discurrir durante el embarazo va a condicionar cuál nacerá antes, pero normalmente suele ser el que tiene la presentación más cercana a la vía del parto. Y punto. Y punto. Y se termina la complicación, ¿no? Sí. Y el posible dilema, ¿no? De cuál es mayor y cuál es menor. Lo que está claro es que este diagnóstico prenatal del que venimos hablando y la labor que hacen los ginecólogos ayudan mucho, ¿no?, a los padres que van a tener hijos a saber cuál va a ser la salud del feto, ¿no? Sí, sí, bueno, es fundamental, y sobre todo ya no solamente por saber la salud, sino también porque la información a la hora de asumir si en algún momento hay algún tipo de problema es importante respecto a las decisiones que tome la pareja o que tomen los padres. Es decir, los críos que pueden venir afectos de un síndrome de Down son críos que tienen muy emocionales, son críos que tienen una capacidad de desarrollo y una capacidad de vida, un pronóstico de vida bastante importante, y que los padres deben de estar informados del tipo de alteración que tienen sus hijos para asumir luego la crianza de los mismos, ¿no?, en el caso de que así lo decidan, ¿no? Y eso es importante. No, eso es importantísimo, ¿no? Sin ánimo de entrar en ningún debate ético, no, ni muchísimo menos, pero bueno, todo el mundo tiene ese derecho, por decirlo de alguna forma, eso ¿no? Eso es. Así que, doctor Miguel Ángel López, del grupo HM-IMI Toledo, es un placer tenerte aquí, pero yo tengo todavía mucho más que preguntarte. Pues estamos todos deseando saber más, y de hecho seguimos animando a la gente a que nos llamen al 925 28 87 91 para descubrir, ¿no?, cuáles son las pautas, consejos, si tienen alguna duda, ¿no?, si están en estado o quieren estarlo. De hecho, a ese número de teléfono nos ha llamado Eva desde Valdepeñas. Hola Eva, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo está? Pues bien, estoy bastante bien. Qué alegría escuchar eso. Bueno, pues cuando quiera, el doctor está aquí para escucharle. Bueno, pues buenos días al doctor también. Hola, quería Eva, hacerle una consulta porque estoy embarazada de 34 semanas y tengo al niño de nalgas todavía. Entonces es por si cree usted que se dan la vuelta, si no, porque me han dicho de todo, y cómo acabaría una cesárea programada, o un poco explicarme cómo va esto. Bueno, Eva, esto normalmente no debes de estar excesivamente preocupada. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque durante el embarazo el bebé puede adoptar distintas posiciones, distintas situaciones dentro del útero. Lo habitual es que en torno a las 34-35 semanas, aquellos fetos que se encuentran, aquellos bebés que se encuentran en posición de nalgas, como es tu caso, si no existe una patología en el útero persistente que dificulte el que se giren, suelen hacerlo espontáneamente, es decir, suelen cambiar de posición, y eso no nos va a llevar a ningún tipo de parto quirúrgico. Sí es cierto que en algunos casos, sobre todo cuando llegamos a las 35 o 36 semanas y este cambio no se ha producido, en la actualidad se está promocionando la realización de cambios, lo que se llama una versión externa, cambios de la posición del feto en el ámbito del paritorio o en el ámbito del quirófano, para intentar que se modifique y no tengamos que recurrir ni a la cesárea ni a un parto por vía vaginal de nalgas, que tiene un discreto riesgo mayor que el del parto encefálica. Cuéntame, Eva, ¿tienes alguna cosa más que preguntarme? Bueno, pues era mi preocupación, la verdad, porque claro, es el primero y siempre te preocupas. Lógico, pero vamos, ve con confianza. Normalmente el nivel de los profesionales en nuestros hospitales es un nivel alto, y bueno, las tendencias actuales están garantizando en muchos casos que estos partos, que en principio hasta hace unos años se convertían en llegar a hacer una cesárea por la posición del feto, se estén disminuyendo en su frecuencia y que se conviertan en un parto normal por vía vaginal. Ten confianza en los ginecólogos que te estén atendiendo. Eva, vale, desde luego, y enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Un beso muy fuerte. Vale, enhorabuena por el programa. Venga, hasta luego. Doctor, cuando hablamos también del diagnóstico prenatal, ¿no? Hoy en día, ¿siguen siendo muy frecuentes los embarazos prematuros? Bueno, no es que sean muy frecuentes, es que es dentro de las patologías
que pueden estar actualmente incidiendo o dándose con frecuencia en las mujeres embarazadas es de las más frecuentes. ¿Por qué? Pues por el tipo de vida que llevamos en la actualidad. Hay dos condicionantes. El primero, la edad en la que las mujeres os quedáis embarazadas, es decir, estamos hablando de que la edad media actualmente está por encima de los 30 años. Esto implica que la frecuencia de partos prematuros también aumente, porque estamos hablando de un útero que ya es más mayor y que lógicamente puede tener una dificultad o mayor dificultad para contener el embarazo durante el tiempo normal que este dura, que como todos sabéis son 40 semanas. Además, el tipo de vida que llevamos es una vida rápida, donde muchas veces queremos continuar. La mujer lleva una vida laboral muy intensa y que quiere habitualmente, como es normal, perpetuar durante el embarazo y que se modifique lo menos posible su actividad laboral. Esto está condicionando también en muchos casos que empecemos con contracciones antes de tiempo y que puedan adelantarse o finalice antes el embarazo. Claro, pero eso es lo que bien dice, ¿no? Que por el ritmo de vida que llevamos por el ritmo hoy de en vida día. Y por la edad en la que empezamos a quedarnos que ha ascendido de forma muy notable esa edad, ¿no? La frecuencia de parto pretérmino o de prematuros como tal ha aumentado bastante. También es cierto que se ha modificado mucho, ha aumentado mucho las técnicas para controlar a este tipo de bebés y cada vez, gracias a la neonatología, es decir, los pediatras especializados en la atención a los fetos que nacen antes de tiempo y a los cuidados que se realizan durante el embarazo y a las medicaciones que tenemos a nuestra disposición para frenar estos partos, cada vez estamos intentando controlar o estamos consiguiendo controlar más estas situaciones. Doctor, una enciclopedia viva es lo que es usted, Miguel Ángel López, del grupo HM-IMI Toledo. Es un verdadero placer tenerle aquí, ¿no? Por los consejos, las pautas y acercarnos, ¿no? A todos en programas como puede ser este, pues el mundo de la ginecología. Cuando quiera saber que es a su casa y le deseamos siempre, le recibimos con los brazos abiertos. Encantado, muchísimas gracias. Un placer. Pero vamos a ver qué tiempo hace.